La palma es una de las tradiciones aquí en Fuerteventura, la producción de objetos de palma. Con ella misma producimos en su día, sobre todo se hacían serones que se utilizaban para transportar productos como higos, tunos y demás enseres que habían en toda esa producción que se realizaba aquí en la isla. Después tenemos el esportón, que suelen ser de gran tamaño, porque con ellos, en ellos se metía el grano, tales como lentejas, judías, arvejas, era lo más que se producía. También tenemos la jena, que se suele utilizar hoy en día para pescar. Es muy típico la pesca de viejas y en ella entonces metíamos lo que es el pescado y todas las artes de todo lo que queríamos meter dentro cuando se va a pescar. Son los objetos más fundamentales que se usaban en su día. Aparte, una de las cosas aquí en Fuerteventura que tenemos es la elaboración de queso. Entonces, para mantener el queso, para hacer el queso, se utiliza lo que serían la cera. La cera o también llamado empleite. La cera lo que hace es la forma del queso, la metes dentro y sirve para mantener. Era de las piezas que más se vendían en su día. Es verdad que a día de hoy se ha ido perdiendo casi todo este arte, objetos, porque ya no se elabora hoy en día, ¿vale? Pero sobre todo porque no hay utilización de los mismos. Voy a explicar un poquito por arriba cómo se elabora todos estos objetos. Cuéntanos antes un poco de cómo has llegado tú a dedicarte a hacer todo este tipo de cosas. Vale. En su día, aquí en el taller de Catalina, ella hacía cursos. Yo entonces pasé, por ejemplo, por aquí. Yo no procedo de una familia de antepasados como ellos que se dedicaran todos a la palma. Pero sí es verdad que era una vecina, yo pasé y quería elaborar, yo quería una ajena para pescar, y se lo dije en su día a Catalina que quería una. Ella lo que me dijo es, ven a un curso Lito y así aprendes a elaborarla, a hacerla y hacer las que tú quieres. Y yo no estaba muy por la labor, pero después ella me convenció y es verdad que hice muchísimas y aprendí a hacer todo, desde hennas, como antes dije, los cerones, esportones, bolsos, sombreros, en verdad todo lo que va derivado de lo que es la palma. ¿Cómo se realiza todos los objetos de palma? Bueno, cortamos la palmera, la parte de fuera. Hay dos clases de hojas. Están las verdes, que estaría fuera, lo que es el exterior, y estaría las blancas, que es lo de dentro, que se suele llamar el palmito, que serían las que tienen este color blanco. Con las hojas verdes haces los trabajos un poco más vastos, más brutos. Y con las hojas blancas sí haces los trabajos más finos, como son sombreros, haces palmitos de Semana Santa. Todos los objetos más finos se hacen con la palma blanca. Con la palma verde es la más que se utiliza y es la que más tenemos. Cortamos las palmeras, las cogemos y las ponemos las solemos secar a la sombra. Hay veces que al sol, dependiendo de las exigencias que nos pidan. Y dura más o menos un mes a la sombra. Al sol sería unos 8 días, habría que darle vuelta y eso. Nosotros utilizaríamos, de la hoja de palmera, utilizaríamos la parte central. La parte de abajo se utiliza para coser, se llaman de aguja. La parte de arriba se utilizaría para hacer escobas, que es otra de las cosas que se hace.
y aprovecharías también lo que es el palo central, que se llama pírgano. Vale. Cuando hacemos las escobas se divide el pírgano a la mitad, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es separarlo, el pírgano de las escobas. Esta parte así sería para elaborar lo que serían todo tipo de escobas. Y entonces nos quedamos con la parte central, que es la que vamos a utilizar para hacer todos los demás productos. Con ello empezaríamos a hacer lo que sería la técnica de la empleita. Siempre, antiguamente o ancestralmente, se utilizan, la medida son 7 palmas. Hay gente hoy en día utiliza 5, 9, siempre en impar, pero la medida estándar siempre es 7 palmas. Con nosotros, una vez tengamos secas lo que es las hojas de palma, la segunda fase que tenemos que hacer es separarlas del pírgano. Ya grandes las separaríamos del pírgano y después tendríamos que destroncarlas. Destroncarlas significa quitarle el tronco y separarlas. Las destroncaríamos, separaríamos y las vitolaríamos. Vitolar significa hacerlas parejas, iguales. No el largo, pero sí el grosor. El grosor deberían estar todas iguales para que nos salga un trabajo homogéneo. Voy a cortar un par de hojas, destroncarlas y hacer un pequeño ejemplo de cómo se haría la empleita. Todos los trabajos que acabo de enseñar antes parten de la empleita y se hacen de una sola tirada. Nosotros pondríamos, una vez separadas y destroncadas, pondríamos tenemos 7 hojas de palmera dobles y lo que hacemos siempre es, donde tenemos 4 en la exterior, donde tenemos 4, doblamos hacia atrás. Siempre es el mismo proceso. Doblo y las voy enganchando. Doblo y cada vez que doblo lo que hago es que le añado una por detrás para que nunca se nos acabe lo que es el trabajo. Entonces la consecuencia sería lo mismo. Sería donde tengo 4, doblo, vuelvo a doblar, pego siempre y aguanto sin soltar y le añadimos una. Y así en verdad sucesivamente hasta conseguir los metros que queramos realizar dependiendo del trabajo que vayamos a hacer. Una vez hecho la tira de empleita que queramos, lo que hacemos es coserla. Tenemos que ver el tamaño que queramos hacer. Si queremos hacer una ajena como esta es de grandes dimensiones. Vamos a intentar hacer una más pequeña. Lo que tenemos que hacer es coserla. ¿Cómo se cose? En verdad lo que juntamos siempre parte buena. Eso es fundamental, de juntar lo que es la parte más visible, la que un poco está mejor trabajada, que sería la parte de fuera. Es la que van pegadas y lo que haríamos es unir una y otra, sin saltarnos ninguna. ¿Vale? Es la única forma de unir una y otra. Para coser lo que serían todos los trabajos, expliqué antes que se cogen las de agujas, son las primeras que están en la palmera, las de abajo, las que están al lado de los picos. Esas son las que sirven para coser. No se quita lo que es el tronco,
porque nos sirve de apoyo. Y lo único que haría sería, meteríamos dentro de una y tendríamos que ir de una a otra sin saltarnos ninguna. Antes se elaboraban las agujas se elaboraban las agujas con lo que tenía, entonces solían ser de hueso, de cuernos, de cabra. Y como todo, se aprovechaba todo lo que es lo referente a las palmeras. En verdad, seguiríamos cosiendo hasta que terminemos lo que es el objeto, la pieza. Una cosa que no nombré antes es el pírgano. El pírgano es el palo que tiene la palma, y con el pírgano se hacen muchísimos objetos de lo que serían los cestos. Toda esta parte de abajo sería pírgano. ¿Vale? Se aprovecha, por eso las palmeras se aprovechaban todo, no se desperdiciaba nada. Si no lo hacías con una cosa, hacías otra, entonces hacías. Hay gente que es especialista solo en pírgano, otros que se especializan solo en palma blanca, en sombreros. Cada uno va buscando un poco lo que es la alternativa de las cosas. Los sombreros... ¿Duran mucho los objetos hechos con palma? Sí, los objetos suelen durar bastante. Duran casi una vida. O sea, pasan incluso de generación en generación. Y más las palmeras que habían antes, que eran como que no tenían tanta capacidad, o sea, no les llevaban tanta agua como ahora, no crecen tan rápido y eran más duraderas, y eso se nota en la palma. No es lo mismo la palma que teníamos antes o que se usaba antes que la de ahora. Ahora todo el mundo riega le echa mucha agua y antes era solo con la lluvia, entonces eso se nota un montón en el material. Pero los objetos de palma, por ejemplo, ese portón tiene casi 50 años y casi todos, muchos objetos de los que hay aquí tienen, sí, alrededor de 50 años. Ese cerón grande que está ahí también, así, sí, suele durar por lo menos casi una década, depende también del uso que se le dé, dependiendo del uso que se le dé, pero lo normal es que duren. Y aparte, antes se solían arreglar mucho, no pasaba nada porque si se rompía un objeto pues se arreglaba y seguía, pero la vida duradera de un objeto podría ser tranquilamente entre los 80 y 100 años, sin problema, durado. Cosa que hoy ya es más complicada. Eso no es. Pero sobre todo también por el material y no se utiliza. Hoy en día casi todas las cosas tradicionales, estas que estoy nombrando, se utilizan de decoración. Ya no son útiles. Cuéntanos cómo se hacen los sombreros. Mira, los sombreros, como expliqué antes, de la palmera, está la parte de fuera, que es la palma verde, y la parte de dentro nacen los palmitos. El palmito se suele arrancar siempre aquí, en Fuerteventura hay una época para arrancar, siempre, toda la gente la arrancaba, y coincide con la fiesta de San Juan, y que es 25-26 de junio, y la fiesta de aquí de Santa Ana, por ejemplo, de Casillas, o la fiesta de Santiago, que es el 25-26 de julio. Vale, esa es la época en donde se arrancaban los palmitos. Entonces se secan. ¿Cómo se seca el palmito? Nada, se arranca y se abre tipo abanico y se pone al sol. Unos 4 días, se le da vuelta y otros 4 días. En 8 días más o menos estaría seco lo que es tal. Y suele darle el sereno, o sea que no los metes hacia adentro en las casas, sino que lo deja fuera. Interesa que le dé el sereno de la noche.
Una vez tengamos el palmito, nada, se arranca del pírgano, se separa del pírgano y se guarda, como estaría este, por ejemplo, por aquí. Al igual que la palma verde, lo que hacemos con el palmito es abrirlo. No se suele destroncar, a diferencia de la palma verde, no se suele destroncar. Y lo que sí se suele hacer es vitolar en láminas pequeñas. Con el palmito se suele utilizar mucho lo que es la asterilla. La asterilla, lo mismo. Se confecciona con 7 hojas de palma, más finas, más o menos de 1 centímetro, 2 centímetros, dependiendo del trabajo que nos pidan. Y lo que suele ser es doble. Sí, es verdad que se pone doble, se trabaja con 7 y la técnica es muy similar a la ampleita, pero un poquito diferente. Solo lo pasamos una vez. La diferencia que tiene con la ampleita es, se trabaja, donde tienes 4 tendrías 7, 4 a un lado, 3 a otro, donde tienes 4 es donde doblas, igual que la ampleita. Pero solo se pasa la primera. La ampleita se pasaría a las 2 y en la técnica de la asterilla, solo se pasa la primera. Estaríamos aquí en el otro lado, donde tenemos 4, lo mismo, solo se pasaría a la primera. Y así sucesivamente, hasta que nos quedemos casi, o nos sale, o nos queda muy finita, o no nos queda casi nada, donde tenemos que añadir. Entonces, otra cosa que se hace, que es diferente de la asterilla de la ampleita, es que solo se pone, en el caso de la asterilla, solo se pone a un lado. Si tenemos que añadirle, solo le añadimos siempre por aquí, por la derecha. Por eso cuando ves los trabajos, ves como los palos salidos por aquí, por eso se deja, no se quita el tronco, justo por eso, porque se queda un poquito por fuera, ¿vale? Se queda por fuera de lo que es el margen de la asterilla. Al igual que los otros trabajos, lo único que hacemos es un rollo largo, no a base de cortes que vamos cortando y pegando, no se puede hacer eso, sino es una tira muy larga en la que después empezamos a unir. Lo ideal es coserlo con palma. Hoy en día ya casi nadie cose con palma, sino con hilo, porque es como muy... avanzas bastante y entonces lo otro sería muy latoso. Entonces en eso sí es verdad que han ido cambiando las cosas. Pero lo ideal sería coserlo con palmas. Con la misma palma que va sobrando, nos vamos cosiendo y vamos dando puntadas. Y vamos buscando el tamaño, la forma que queramos. A pesar de que esta tradición parecía que se estaba perdiendo, gracias a todos los alumnos, a la gente que está haciendo cursos y que está las instituciones, a cabildos, ayuntamientos, se está aumentando el número de personas que quieren realizar cursos, que quieren hacerlo. En un futuro habrán muchos artesanos que realmente le den como otra visibilidad a lo que es la producción de objetos de palma aquí en Fuerteventura.